Hola, saludos. Soy Manuel, doctorando en Sociología, Cambio Social en Sociedades Contemporáneas, en la Escuela Internacional de Doctorados de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, diplomado en Educación Social y masterado en Comunicación y Educación en la Red, también en la UNED. Es para mí un gran honor poder participar en este Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento para presentar esta ponencia sobre el ensayo Apropiación Social y Crítica del Algoritmo, una propuesta de activismo educomunicativo contra el capitalismo de la vigilancia. Esta ponencia se estructura en 4 apartados que están relacionados con los contenidos que incluye el ensayo de investigación. En primer lugar, contexto cibernético. A continuación, capitalismo de la vigilancia. En tercer lugar, educomunicación. Y para finalizar, apropiación social y crítica del algoritmo. En primer lugar, vamos a tener en cuenta el contexto cibernético en el que se están desarrollando las sociedades en esta tercera década del siglo XXI. Hace ya tiempo que se lanzaron alrededor de todo el planeta Tierra cables de fibra óptica conectando todos los lugares, además del conjunto de antenas, satélites. Es decir, estamos en un mundo conectado en el que podemos hablar de un paraíso cibernético, puesto que tanto las personas como las máquinas interactúan constantemente, están produciendo intercambios de información de todo tipo bueno, una imagen, una fotografía como la que aparece en esta diapositiva de un grupo de personas que están en la calle, pues no solamente se limita el intercambio informativo a las comunicaciones que puedan tener entre ellas, entre estas personas a nivel de comunicación verbal o de comunicación no verbal, sino que pueden estar siendo grabadas por cámaras de vigilancia. Podríamos preguntarnos cuáles de esas personas que aparecen en la fotografía realmente se puede llevar a cabo un reconocimiento facial e identificarla. Probablemente la mayoría dispongan de dispositivos smartphone que se pueden localizar, rastrear, ya sea si tienen conectado el sistema GPS o si tienen activo el Wi-Fi a través de las señales Wi-Fi que haya en la zona, o incluso a través de los propios repetidores de telefonía móvil. Pueden llevar teléfonos inteligentes, multitud de dispositivos, y las personas pueden tener conciencia de que están llevando a cabo ciertos intercambios informativos, o puede ser que no tengan conciencia, como cuando nos están grabando a través de una cámara de vigilancia sin que lo sepamos, o se nos está rastreando de alguna forma sin que tengamos conciencia de ello. En ese sentido, destacamos datos de la persona que en este contexto cibernético podemos distinguir y tener en cuenta, como pueden ser datos biológicos, datos identificativos, datos de comportamiento y datos biométricos. En segundo lugar, tenemos que hablar del capitalismo de la vigilancia. En el contexto cibernético que hemos descrito anteriormente, en el que ha aumentado la capacidad de procesamiento de datos, la capacidad de almacenamiento de datos, la conectividad global, los costes han bajado, y esto supone que grandes compañías tecnológicas hayan podido ir acumulando un excedente de datos de comportamiento, de uso de las diferentes plataformas, que se ha utilizado sin que la ciudadanía tenga constancia ni conciencia de ello, para la modificación conductual, para el control. Sistemas de inteligencia artificial basados en algoritmos procesan conjuntos masivos de datos de la ciudadanía y efectúan predicciones de comportamiento, predicciones conductuales. Estas predicciones se venden en mercados de futuros conductuales, al mejor postor, en subastas, sin que la ciudadanía gane nada a cambio. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque esto está ocurriendo, el fenómeno no se limita a estas grandes compañías tecnológicas. Hay que tener en cuenta que además de las plataformas digitales y de las aplicaciones y servicios que nos ofrecen, cada vez se están sumando más actores al mercado del capitalismo de la vigilancia, y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo,
Los estados y gobiernos son unos grandes acopiadores de datos y de información de la ciudadanía desde siempre, al igual que las entidades financieras. Y tenemos que estar alerta porque poco a poco este capitalismo de la vigilancia se está volviendo cada vez más extremo. Baste un ejemplo, el vehículo de Google, que además de ofrecer imágenes de las calles para su servicio de Google Earth, de Google Maps, que puede resultar muy útil cuando nos movemos por lugares desconocidos para poder orientarnos, también puede llevar a cabo un rastreo de las señales Wi-Fi de todas las casas, lugares e instituciones por los que va pasando. Hace un rastreo, un mapeo, además de tomar fotografías. En ese sentido, numerosas instituciones, compañías están recopilando datos. Existe como una fiebre del oro, pues una fiebre respecto a los datos. Y en algunos casos no se están respetando los derechos y las libertades de la ciudadanía. Ante esta situación, y en tercer lugar, tenemos que hablar de educomunicación. La educomunicación resulta imprescindible en este contexto cibernético en el que se desarrollan las sociedades actuales. La ciudadanía necesita conocer y aprender a utilizar los nuevos medios de comunicación, necesita conocer y aprender qué relaciones se establecen, qué lógica de funcionamiento tienen las plataformas digitales y qué es lo que ocurre y cuál es la forma de optimizar el uso. Pero también la educomunicación además nos permite desarrollar el espíritu crítico. Eh, si queremos luchar por la privacidad de la ciudadanía, por la libertad personal, más allá de la libertad de expresión, la educomunicación resulta imprescindible para poder conocer, darnos cuenta de que se está produciendo precisamente una vulneración de derechos y poder actuar y hacer algo al respecto, lo que nos llevaría a un tipo de activismo que podríamos considerar un activismo educomunicativo, basado en la educomunicación como recepción crítica de los medios de comunicación. En el ensayo de investigación se propone una apropiación social y crítica del algoritmo como una forma de activismo educomunicativo. La apropiación social de la tecnología en general, el algoritmo al fin y al cabo es otro tipo de tecnología más, siempre se produce en diferentes niveles. En un primer momento hay que tener acceso para poder disfrutar de dicha tecnología. Ahí es cuando podemos pasar a un segundo nivel. Si tenemos acceso, podemos utilizar la tecnología y en base al uso podremos adoptarla. Una vez que hemos adoptado el uso de la tecnología, es cuando podemos pasar a siguientes niveles cognitivos en los que se da la apropiación social de la tecnología en cuestión. En ese momento, la ciudadanía es capaz, por ejemplo, de darle un uso completamente diferente al inicialmente previsto a dicha tecnología, para poder satisfacer una necesidad de tipo social. Y siempre sin olvidar el toque educomunicativo para que además de ese uso tecnológico tengamos la criticidad necesaria para poder apropiarnos de la tecnología. El artista crítico Adam Harvey, en una de sus obras, a través de una imagen, nos dice que el selfie de hoy es el perfil biométrico de mañana. Es una advertencia que hay que tener en cuenta y espero que la ciudadanía le pueda dar la vuelta a la tortilla apropiándose del algoritmo, de manera que el selfie de hoy pueda ser la transformación social necesaria para el día de mañana. En relación con los datos biométricos, cabe destacar que permiten identificar a una persona y al menos en el contexto europeo están sujetos a la Ley General de Protección de Datos. Algunos de los datos biométricos, hay algunos más que se incluyen en el ensayo de investigación, por poner algunos ejemplos pues, de los que están reconocidos en esta Ley General de Protección de Datos, serían la huella dactilar, el reconocimiento facial, reconocimiento de iris, reconocimiento de geometría de la mano,
reconocimiento de retina, reconocimiento vascular, reconocimiento de firma, reconocimiento de escritura, reconocimiento de voz, reconocimiento de escritura de teclado y reconocimiento de forma de andar, entre otros, como hemos dicho. Para finalizar, el ensayo de investigación deja abiertas diferentes líneas, diferentes enfoques, desde los cuales se puede llevar a cabo la apropiación social y crítica del algoritmo. En líneas generales, podemos hablar de una destrucción del algoritmo, de iniciativas relacionadas con cuestionar, analizar y monitorizar el funcionamiento del algoritmo para que en caso de que no cumpla un servicio social, de que esté atentando contra los derechos y libertades de la ciudadanía, pues pueda ser eliminado, pueda ser destruido, pueda ser modificado. En este caso directamente estamos centrándonos en lo que sería el algoritmo en sí. Pero el algoritmo necesita datos para poder funcionar correctamente. En ese sentido, tenemos diferentes iniciativas que se relacionan con el borrado de los datos, con la manipulación de los datos, con la soberanía de los datos. También tenemos que tener en cuenta que se están desarrollando actualmente diferentes iniciativas relacionadas con la ética y con la inteligencia artificial, que también deben ser tenidas en cuenta como diferente tipo de enfoque a la hora de realizar un activismo educomunicativo para la apropiación social del algoritmo y tener en cuenta la justicia y legislación en relación a la privacidad de los datos, en relación a la protección de datos y a las libertades fundamentales de la ciudadanía que se están desarrollando, puesto que las plataformas digitales suponen unas nuevas formas soberanas que escapan a las fronteras tradicionales. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí en esta ponencia. Espero que haya sido de vuestro agrado y para poder ampliar información y contar con más datos y más conocimiento, os recomiendo que leáis el ensayo una vez que se publique. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.